contarnos qué fue lo que pasó, porque ayer han juramentado 4 nuevos ministros y han tenido que salir otros 4 por obvias razones. Si entran 4, salen 4. Pero ¿cuál ha sido el trasfondo de esta decisión? Sabemos que la reunión, el hecho de que finalmente Odebrecht haya decidido presentar una demanda ante la CIADI, que todavía no se ha aceptada y que todavía está en curso, ha generado una serie de inquietudes, una serie de opacidades, una serie de contradicciones dentro del gobierno que a ver si hoy día se nos puede aclarar. ¿Cómo está, Premier? Muchísimas gracias por acompañarnos y por la confianza de venir a RPP. Patricia, Ricardo, Fernando, buen día para todos. Bienvenido. Y muy reconocido por la oportunidad que me brindan. Mire, creo que es importante posicionar algunos temas. En principio, los cambios que el gobierno ha asumido no tienen ninguna relación con esta reunión que tuvo el ministro de Energía y Minas con Odebrecht y con la presencia del procurador Jorge Ramírez, en absoluto. Hoy bien, a efecto de la renuncia del ministro Juan Carlos Liu, ya veníamos hablando con el presidente, ya adentrados con un nuevo escenario político, un nuevo parlamento, de cómo reforzar sobre todo las líneas de carácter político de nuestro gobierno frente a este nuevo escenario. Perdón, ministro, nos dice que la renuncia del ministro de Energía y luego la de la ministra de Justicia no tienen nada que ver con lo de Odebrecht. No tiene nada que ver. No tiene, ni con las negociaciones con Odebrecht. Desmarcamos los temas. O sea, se dio la disyuntiva de una renuncia y ya veníamos conversando con el señor presidente para acudir a un recambio en la composición del gabinete y se dio la oportunidad y por eso quise hacer un poco la demora en esta respuesta de la recomposición del gabinete. Y lo segundo, creo que también es necesario acentuar una línea de trabajo. Nuestra posición como gobierno es inquebrantable frente a la lucha contra la corrupción. Este es un lineamiento de gobierno y así lo asentamos día tras día. No hay un solo hecho que pueda poner en tela de juicio esta firme actitud que tiene el gobierno central. Pero es, ministro, difícil de entender una posición como la suya y del gobierno frente a la opinión, no de un medio, sino de toda la opinión pública, la opinión generalizada de que esta es una crisis generada por estas reuniones a propósito del gasoducto y del reclamo de Odebrecht de esos $1.200 millones al Estado peruano. Le cortaron la cabeza al procurador Ramírez y pensábamos que ahí iba a quedar todo, pero bueno, hemos conocido cómo es que él había comunicado estas reuniones que ustedes aparentemente desconocían, pero luego nos hemos enterado que no, que sí conocían y que alcanzaban precisamente a la ministra de Justicia, al ministro de Energía. ¿A usted tenía conocimiento de esas reuniones? Dos preguntas, para dos respuestas diferentes. Primero, yo respeto todo tipo de percepciones o opiniones que haya, y nos corresponde en un Estado democrático. Y yo le estoy diciendo como gobierno cuál es nuestra posición. Si hay una renuncia de por medio y ya se venía conversando entre el Premier y el Presidente de la República una recomposición del gabinete, se dio la oportunidad idónea para acudir a este recambio en su composición. Y obviamente adentrados con un nuevo escenario, o sea, ese es ineludible. Hay un nuevo Congreso, tiene que ir este nuevo gabinete al Congreso a presentar lo que ha hecho durante este periodo de interregno parlamentario. Y lo segundo es puntualizar. ¿Qué hubo en esta reunión entre el señor Liu, Odebrecht y el señor procurador? Es efectivamente. El señor Liu me llama y me da cuenta, como Premier me dice, me ha pedido la ministra de Justicia una reunión con Odebrecht. ¿Y de qué van a tratar? Fue mi pregunta inmediata. Es un tema, es una fase informativa donde voy a dar cuenta cuál es el estado situacional del proyecto Gasoducto Sur Peruano. Si lo ha pedido la ministra a instancia del procurador, yo le sugerí que esté el procurador. Y efectivamente, como lo ha ratificado en distintas entrevistas que ha dado el propio ministro de Energía y Minas, en ese contexto se dio. Nunca hemos negado, por lo menos en mi caso personal, que yo haya tenido información de este hecho. Y lo ratifico. Pero declararse sorprendido por lo que nos había planteado Odebrecht era una forma de decir yo no sabía de lo que estaba pasando. Discúlpeme, esa expresión de sorprendido no la puse yo, la puso algún periodista. Y acá tengo la cita expresa de la conferencia de prensa que di el día miércoles 5. Dije, mostrar nuestra extrañeza. Sí. No pasemos por alto que Odebrecht está sujeta a un acuerdo de colaboración eficaz. ¿De acuerdo? ¿Y cómo no mostrar nuestra extrañeza cuando sabemos perfectamente que la empresa, si allana un proceso de colaboración eficaz, entrega toda una carga probatoria, facilita el trabajo investigatorio que tienen los procuradores y los fiscales, que no actúan solos, El fiscal es fiscal en tanto representa el interés del Estado. El procurador es procurador en tanto representa los intereses del Estado. Si están frente al Estado allanándose a un proceso de colaboración eficaz, ¿cómo es que demanda a ese mismo Estado en una demanda de arbitraje? Eso nos resultó extraño y a efecto de ello... Porque lo habían planteado desde el inicio. Sí. Vamos a tratar de acotar el espacio de las opiniones y centrarnos en el espacio de los hechos, porque debo confesarle que hasta el momento los hechos se confunden un poco más, no conseguimos la claridad.
Odebrecht llega a Ciadi y usted sabe perfectamente que uno puede tener una querella legal, pero que también tiene que cumplir los contratos, porque finalmente cuando esos llegan a un tribunal constitucional, a un tribunal internacional, se va a ver si el Estado peruano actuó o no de acuerdo a cómo se comprometió con la otra persona. Si usted lee, que lo de haber leído el contrato del gasoducto, tiene sus cláusulas para resolver el contrato. El gasoducto todavía no ha sido un tema incorporado en Fiscalía. Por lo tanto, mientras eso no ocurra, nos puede parecer pésimo, nos puede parecer horrible, pero Odebrecht está en su derecho de pedir. Para que eso ocurra, tiene que pasar por el Estado. Y ustedes tenían la obligación, trato directo, obligación de establecer una serie de mecanismos para que, de alguna manera, impedir irse a un arbitraje internacional, que, por cierto, no estás tan seguro que lo vayamos a ganar. Y siempre existe la posibilidad de perderlo. Usted supo que Odebrecht tenía esa intención porque para eso fue la reunión. El procurador estaba preocupado de que eso podría suceder, por eso propició esta reunión, porque obviamente a la Fiscalía no le convenía que Odebrecht se fuera hacia ahí. El ministro de Energía y Minas, que además resultó haber asesorado a Odebrecht en ese tema del gasoducto, estuvo presente en la comisión, estuvo presente en la conversación, cosa que además no debió ocurrir. Existe un ente del MEF estrictamente diseñado para que nadie se vaya a Ciadi sin haber pasado primero por ese trato directo. Y eso no se nos ocurrió a nosotros y no es un hecho, no es una opinión. Está en el contrato de concesión que el Estado peruano firmó con Odebrecht. Estado peruano, debo decir, que rescindió el contrato, y gobierno al que usted también pertenecía porque formaba parte del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Si usted en este momento nos dice que no iban a negociar con Odebrecht, entonces usted está asumiendo que ustedes estaban dispuestos a no cumplir con los contratos que habían firmado y que nos ganen en Ciadi. ¿Usted está asumiendo que no estaban dispuestos a hacer su parte? A ver, permítame. Éramos conscientes que estábamos sujetos a una etapa de trato directo. Y lo dije en aquella conferencia de prensa del día 5 de la semana pasada, del miércoles. ¿Por qué? Porque cuando se resuelve el contrato en enero del 2017, en junio de ese mismo año, es que Odebrecht plantea el trato directo. Y por norma, tiene un periodo de 6 meses. Pasaron los 6 meses y no hubo entendimiento alguno, y tenía su derecho expectante para plantear una demanda arbitral. Ahí tenemos una pregunta, Premier. ¿Y entonces por qué le extrañeza? Si en junio empezaron los tratos directos. El trato directo empieza para ver si se logra un acuerdo. Y si no se logra un acuerdo, se abre la puerta para Ciadi. Así es. Eso ustedes lo saben. Sin embargo, Chaquia se paga después de junio. Y nunca nadie nos dijo que estaban en conversaciones para que estaban en conversaciones que podían terminar en una demanda. Ahí tenían un elemento de presión, por ejemplo, porque no se usó. Correcto. Mire, la demanda ante Ciadi, que es el proceso arbitral, tiene un curso regular totalmente autónomo al proceso judicial de colaboración eficaz. No estamos hablando de eso, estamos hablando del papel primero, que le toca al Ejecutivo. Lo hago como precisión, estoy separando, ¿correcto? Ahora, pasan 6 meses y no se llega a un entendimiento en el trato directo. Sí. Y de ahí se tiene expectante la posibilidad de que se pueda recurrir al Ciadi, como efectivamente ha ocurrido. Y la norma establece que son 3 años. ¿Por qué mostré mi extrañeza? Justamente porque en el curso del post-trato directo es que acontece el acuerdo de colaboración eficaz, al cual la empresa se allana y muestra su disposición de colaborar con las investigaciones. Ministro, vamos a ver. Y deslindar responsabilidades. ¿Cómo no entender esa dimensión? ¿En junio de qué año se hace? 2017. En junio del 2017. El acuerdo de colaboración eficaz se hace, la reunión de trato directo se hace con un representante del MEF, se hace con un representante del Ministerio de Justicia, se hace con un representante del Ministerio de Energía y Minas. Se sabía que eso no lo habían logrado. La puerta de Ciadi siempre estuvo abierta, y Odebrecht no aceptó culpabilidad y no había aceptado culpabilidad en el caso gasoducto. Era una posibilidad que la tenía latente y nosotros no podíamos evitarla porque estamos sometidos a un marco jurídico internacional que le habilita ese derecho. Podían evitarla si ustedes hubieran hecho lo que le tocaba hacer, que en los 3 años relicitar la obra. Miren, dejaron tirado gasoducto, los tubos están ahí, el Estado peruano gasta en mantenerlos. 50 millones de dólares. ¿Dándole los tubos a Odebrecht? No, hay que ser claros en esto. No es que no se esté haciendo nada.
Energía y Minas contactó a una consultora internacional, Mott MacDonald, quien en estos momentos está haciendo un estudio situacional para ver cuál es la determinación final respecto al estado de avance que tiene y si es que procede una licitación o no. Ministro Ceballos, ¿no le sirve el estudio si termina cuando se le cumplió el plazo de negociación con Odebrecht y ese plazo culminó en diciembre? ¿Para qué le va a servir a usted el estudio cuando ya se acabó el tiempo? Es que son distintos estudios. Primero, a ver, este estudio que nos hace McDonald es para determinar el estado situacional, qué avance tiene y qué inversión se ha hecho. Y lo segundo, que es más importante, qué ruta seguir. ¿Clausuramos el proyecto? ¿No sirve para el desarrollo de Macrorregión Sur? ¿O le damos continuidad? Todo este escenario crítico, pero como alternativas... ¿Cuándo mandaron a hacer el estudio? Mire, son 4 entregables, ya nos han entregado 3 y el más determinante tiene como fecha límite marzo de este año. Y ese insumo técnico va a ser el que determinante, Ministro, para poder tomar una decisión. ¿Cuándo cumplía el plazo con Odebrecht para llegar a cualquier negociación o a cualquier arreglo con el Estado sobre el gasoducto? ¿Cuándo se cumplía? En enero. Y ustedes van a recibir un informe determinante en marzo. Pero son las formas preestablecidas. Pero además no es una disposición unilateral del Poder Ejecutivo. Pero hay algo que no cuadra, porque el ministro de Energía y Minas nos ha explicado cómo es que, y él también les explicó a los representantes de Odebrecht que se reunieron con él, que el gasoducto del sur era una de las prioridades de su sector. Y es una prioridad. Y escúchame, es tan prioridad que está el Plan Nacional de Infraestructura propuesta por nuestro gobierno. Está en prioridad. Y más aún, está en prioridad que para poder tomar la decisión más correcta es que se contacta justamente a esta consultora McDonald para que nos dé el insumo técnico de cuál es la decisión más correcta que políticamente tenemos. Pero desgraciadamente, ministro, los tubos no son nuestros, son de Odebrecht. No son suyos, son de Odebrecht. ¿Y usted sabía que esos tubos, algo tenían que hacer con ellos antes de que se venciera el plazo, que el contrato que ustedes firmaron con Odebrecht, o que firmó el Estado peruano con Odebrecht, se vencía? Ahora, quiero preguntarle, porque esa es toda la parte técnica compleja. Obviamente, hubo un montón de trabajo que se estaba haciendo y obviamente la posibilidad de CIADI siempre estuvo ahí. Cuando viene el procurador y dice, estos señores se van a ir a CIADI, obviamente eso tiene que haber generado una alarma en el gobierno. Si no lo hubiera generado, estaríamos más preocupados. ¿Hasta dónde llegó esa alarma? ¿Quiénes se enteraron? ¿Y qué fue lo que hicieron al respecto en esos 15, 20, 30 días en que esta situación se planteó? A ver, hay distintos temas, ¿no? Según se nos informó la parte legal de PCM, el acuerdo que se tiene con Odebrecht establece en su cláusula 20, ¿no?, de que se podría restituir al proyectista lo gastado en los tubos si fuese en la fase ejecutiva. Y esto no está en fase de ejecución del proyecto, está en la fase operativa. O sea, eso tiene que aclararse, ¿correcto? Lo segundo es un interrogante, ¿no? Es que no solamente el procurador, como lo ha manifestado y lo ratifico, es que no solamente habló con el ministro Liu, sino también con la ministra de Economía. Se apersonó a hablar con la ministra de Economía y Finanzas. ¿Usted no sabía? Déjeme terminar mi respuesta. A efecto de ello, la ministra de Justicia se reúne y me llama a mí preocupada. Y me transmite, ministro, me dice, Premier, me ha visitado el procurador, me ha hablado del gasoducto, pero sobre todo me ha hablado de un proyecto para que alcance el Poder Ejecutivo al CIADI y pueda darnos una prórroga de 6 meses para que puedan plantear la demanda. Es decir, Odebrecht, a través del procurador, le trae un escrito donde teníamos que decirle, CIADI, dale 6 meses más a Odebrecht para que nos pueda demandar. Entonces, alarmada la ministra de Economía, es que me llama y me transmite su preocupación. Tengo entendido que ese pedido... Perdón, Patricia, está señalando la responsabilidad entonces en el procurador Ramírez. No señalo ninguna responsabilidad. Me han pedido una descripción cronológica y estoy en eso. Para cerrar la idea. Y luego de ello, yo lo convoco al procurador y le digo, oiga, mire, me llamó alarmada la ministra de Economía y Finanzas y es más, él ha dado testimonio de ello el día de ayer en algún medio periodístico también, ¿no? Lo convoco al secretario técnico del Consejo de Defensa Jurídica de Estado porque todavía no había procurador general, conjuntamente con el señor Ramírez, lo convoco a mi despacho en PCM y le digo, mire, procurador, tengo esta queja legítima de la señora ministra de Economía, ¿qué está pasando? O sea, su rol es defender los intereses del Estado, pero en el proceso judicial, y este no es un proceso judicial. Las razones por las que se pedían esos... Es el CIADI, o sea, son competencias totalmente ajenas a usted. Me da las explicaciones del caso, él me explica que está preocupado porque los tubos son propiedad de Odebrecht y detrás de ello hay una reparación civil. Me da esa explicación, yo le doy algunas reflexiones y quedó aclarado el panorama. Pero, ministro Ceballos, en este tiempo nadie nos dijo que todo esto se dio. Nadie salió a decir, Odebrecht vino a plantearnos algo que era incompatible. Nadie salió a decir, nosotros, al ver que nos pedían algo que no nos parecía una salida correcta, preferimos que se resuelva en CIADI. Nadie, todos pusieron cara de, no sabíamos nada y vamos a ganar en CIADI, lo cual, por cierto, tampoco es tan sencillo. Y lo peor de todo, ministro, es que, discúlpeme, sacan a un procurador
si usted nos está explicando todo esto, el procurador no hizo nada malo, pregúntenos por qué está fuera. El ministro de Energía y Minas creo que está bastante claro que si hace una reunión con Odebrecht y los asesoros, se tenía que ir a su casa. Y se va la ministra de Justicia. ¿Cuál fue su error? ¿Cuál fue la metida de pata? Si usted nos dice no tiene nada que ver, entonces, disculpe, ministro, demande a su asesor político porque tomaron una decisión en una coyuntura que, a menos que seamos muy ingenuos, A llevó a B. No nos puede decir que entre A y B no hay ninguna relación. Permítame algunas ideas. Por favor. Después de esa amplia pregunta que me hace. Sí, por favor, disculpe la extensión. Primero, cuando el señor Liu me llama para decirme que se había de reunir con Odebrecht, la pregunta es, ¿fue una reunión en un bar a puerta cerrada, escondida, un negociado de los intereses del Estado, del Gobierno, se pagó alguna prima especial? No hubo nada de oscuro y fue tan transparente que fue publicada en la página web del Ministerio la hora de ingreso, quiénes ingresaron y ejes temáticos. O sea, eso es público, aquí no hay nada escondido. Lo segundo... Pero ustedes nunca lo reconocieron. ¿En qué momento le hemos negado? Sería la pregunta a la inversa. ¿En qué momento le hemos negado? No, es que se tenía que informar. Nosotros hemos preguntado 20 veces y nadie salió a decir nada, ministro. Solo salieron a decir estamos sorprendidos y esto no sabíamos que iba a pasar. Patricia, no he dicho, si usted me está acuñando esa expresión, yo no he dicho... Yo no se lo estoy diciendo, solo lo dijo el fiscal. Mostré mi extrañeza porque una empresa que, reitero una vez más, que se haya nada un proceso de colaboración, le plantea en paralelo una demanda, ¿no? Y ahora, siguiendo con la interrogante de usted. Entonces, ese escenario de la reunión, obviamente, no tiene ninguna circunstancia que pueda comprometer el interés del Estado. Simplemente, como lo calificó el ministro Liu cuando me dio cuenta de ello, es de carácter informativo, como así se dio, ¿correcto? Ahora, entrando al efecto que tuvo. ¿Pero qué tenemos que informarle nosotros a nivel ministerial a los representantes de Odebrecht que nos están buscando demandar ante el CIADI? Y usted dice, tenemos un acuerdo de colaboración eficaz. El gasoducto no estaba en ese acuerdo de colaboración eficaz, evidentemente porque ellos tenían una pretensión económica y eso se advirtió desde el primer momento. Se aceptó porque que no se incluyera el gasoducto en el acuerdo de colaboración eficaz porque evidentemente Odebrecht tenía una gran pretensión económica para reclamar el Estado peruano. O sea, esto no puede ser sorpresa. Y aquí, escúcheme, nadie está dando de sorpresa. Le estoy diciendo las cosas tal como aconteció. El adjetivo es usted, usted ha dicho, no esperábamos que Odebrecht nos demandara. Efectivamente, pero eso lo aclaramos después. Pero aquí el tema central. ¿Por qué Odebrecht? Y bien lo ha dicho Patricia, el Estado es custodio de la tubería, ¿correcto? Y en esa condición, Odebrecht tenía, obviamente, y es su derecho, no podíamos negarle como Estado, oye, quiero saber cuál es el estado situacional de la tubería o del proyecto gasoducto surperuano. A efecto de ello, y es que en ese sentido de carácter informativa que se da esa reunión. ¿Correcto? Ahora, a la pregunta que dejó suelta Patricia, el por qué este impacto del cambio de los 4 miembros del gabinete. No tiene ninguna relación. Y si hay una, ni siquiera el caso del señor Liu, porque el señor Liu sale por ocultamiento de información y que de una u otra manera él presentó su renuncia, la cual fue de manera inmediata aceptada por el presidente. ¿Y la ministra de Justicia? En los otros 3 casos, como es norma de todo poder ejecutivo, solicita que pongan su cargo a disposición. Y este es un cambio que se ha dado coincidentemente. Ya veníamos conversando con el señor presidente. Permítame. Veníamos conversando con el señor presidente. Ya desde el 26 de enero hay un nuevo gabinete. Cuando acudimos después de la disolución del Congreso el 30 de septiembre a instituir un nuevo gabinete, obviamente fue un gabinete de emergencia y de transición, que de manera solvente asumió ese tránsito cuando estaba en tela de juicio lo que es nuestra propia institucionalidad democrática, y superamos. A todos los ministros nuestro reconocimiento y gratitud. Pero también tiene legítimo derecho el Gobierno, desde una perspectiva política, de acudir a una reingeniería en su composición de cara al nuevo escenario político que tiene que asumir. Ministro Ceballos, nadie pone en duda ese derecho, pero usted se da cuenta que es difícil explicar toda esta situación con Odebrecht. Nos ha dado su versión, usted reconocerá que no necesariamente convence a todo el mundo. Pero entonces tiene que haber una explicación para la salida de esos otros ministros. Se trata de 4, no hay una oposición activa. Nos ha dicho usted que esto tiene que ver con la inminente constitución del nuevo Parlamento. Pero ¿cuál es la razón para que salga la ministra de Educación, para que salga el ministro de Transportes en las actuales circunstancias? Nos ha hablado de la explicación del señor Liu, que no informó debidamente en su hoja de vida su actividad profesional. Pero en los otros casos usted reconocerá que los ciudadanos tenemos derecho a saber cuál es este cambio político que se está preparando en un nuevo escenario. No estoy en la disyuntiva de desmerecer el trabajo de ningún ministro. Creo que han hecho un buen trabajo, pero puede ser mejor.
Lo segundo, con la salida o cambio de un ministro, no se puede poner en tela de juicio las políticas públicas respecto a cada sector. Eso no se ve con ministros, son políticas de Estado, que comprometen una sola unidad a ese Estado. Ministro, en su gabinete ha caído más gente que en cualquier otro y se le reemplaza un ministro cada 20 días. Y discúlpeme, aquí pregunto, porque hay una cosa que nos preocupa muchísimo. Si no tienen elementos externos, porque según usted, Odebrecht no ha sido un detonante, que susciten estas caídas. Si no hay una crisis debajo, fuerte, de lo que está pasando, discúlpeme, pero no hay una ateniéndome a su teoría de que esto es una reingeniería, no hay una irresponsabilidad muy fuerte ante el país de estar cambiando los ministros como quien se cambia de ropa para una fiesta. No hay una suerte de desidia con respecto a cómo se maneja el Estado. Si la señora Flor Pablo sale de su puesto sin que usted hasta ahora nos pueda dar una razón a menos de un mes de que empiecen las clases, ¿qué le dice a los padres de familia sobre quién va a ser el próximo y por qué? Además, el señor Martín Benavides, que es realmente un muy buen funcionario, sale de SUNEDU, que no es momento para descabezar a SUNEDU. Esa respuesta solo tendría sentido detrás de una crisis enorme y no por una reingeniería en medio de un contexto convulsionado. ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno para manejar entonces un contexto político como este? Mire, el gobierno ha sido sumamente cauto y las decisiones que ha tomado las ha tomado pensando en el país. Acá no hay ni una cuota mínima de responsabilidad o ligereza en la toma de decisiones. Y la mejor evidencia es que desde que está el presidente de la República hay esa estabilidad que nos proponemos como país todos los peruanos. Me gustaría que nos ayude, y le voy a hacer una pregunta concreta y me gustaría una respuesta concreta y no lo interrumpo más. Deme una razón por la que salió la ministra Flor Pablo. Una. No, yo no puedo particularizar una toma de decisiones de carácter general. ¿Una por la que salió el señor Edmer Trujillo? No, el mensaje es general. O sea, ¿me ha dado una por la que salió el señor Liu? No, el señor Liu renunció. El señor Liu renunció. No, correcto. Me parece que le deben haber pedido su renuncia bastante rápido. Fue de manera inmediata, el mismo lunes a primeras horas de la mañana se puso en comunicación con el presidente y fue aceptada inmediatamente, ¿no? En los otros casos, estas son materias que no han sido determinantes. O sea, no hay una explicación. ¿Por qué se fue el señor? No es que no haya ninguna explicación. Lo que acontece es que tenemos que hacer una evaluación como equipo ministerial. O sea, no se puede el punto más flaco de la ministra de Justicia? No niego que había una buena gestión. No lo niego, en absoluto. ¿Por qué pero puede ser mejor porque asuma esta responsabilidad. Se va el procurador Ramírez, que es una prueba fundamental del equipo Lavajato, al punto de que los fiscales han hecho un comunicado diciendo hizo un gran trabajo. Patricia, y usted no me puede dar un argumento. Y él sí se va por órdenes, ¿no? Patricia, perdóneme. Ahí me censuraron por haber suscrito el acuerdo de colaboración eficaz. Usted recordará. No, me interpelaron. ¿Correcto? Sí, pésimo. Y como ayer, como hoy y como mañana, seguiremos defendiendo a los fiscales o procuradores que embanderen la lucha contra la corrupción. Eso está claro, no lo ponga usted en duda. Sin embargo, permítame terminar la respuesta. Permítame. La determinación que se ha asumido sobre el cese de funciones del procurador es una decisión autónoma del nuevo Consejo Directivo de la Procuraduría General. Pero y es una composición en la cual no tiene incidencia el Poder Ejecutivo. Fíjese que hasta hay un integrante de ese Consejo que es de la Contraloría General de la República, el señor Iglesias. Y los otros dos la han tomado de manera unánime esta decisión, de manera autónoma, discrecional. Es más, y para llegar a este tipo de resolución, y le he revisado la resolución, no tiene mayor argumentación. Seguramente tiene detrás de sí todo un expediente que le dé el soporte argumentativo y fáctico para que llegara a esta determinación. Señor Ceballos, yo le recuerdo que cuando Fiscalía, que es un poder independiente del Ejecutivo, sacó a los señores Vela y al señor Pérez, el presidente Vizcarra voló desde Brasil hasta el Perú a pedir explicaciones sobre una decisión que, por cierto, está muy bien que tuvo el apoyo político del señor Vizcarra, pero que en sus funciones no le competía. Esta vez, nos guste o no nos guste, comisión de por medio, lo que usted diga, el procurador depende del Ejecutivo. En un momento como este, sacan al procurador y usted no pregunta por qué, ¿y a usted le parece bien? ¿Y el presidente Vizcarra no sale a decir, perdón, ¿por qué me sacan al procurador si está haciendo un buen trabajo? Patricia, desde este mismo espacio así se ha sido crítico con la designación del procurador Soria Luján, alegando de su autonomía. ¿Y usted me reclama una opinión sobre una resolución de esa autonomía? O sea, yo no me voy a desautorizar. Yo le reclamo un gesto político. Yo le reclamo un gesto político que lo han tenido en muchas otras ocasiones. Patricia. Si es que usted estaba de acuerdo con el trabajo del señor Ramírez. Patricia, ahora, si tenía una objeción, sería fantástico que nos la cuente. En estos momentos usted no tiene sobre la mesa ningún argumento que ponga en tela de juicio el comportamiento, la decisión política del gobierno de luchar contra la corrupción. Tengo uno. ¿El del procurador? El señor Ramírez fuera. Pero Tengo otro. La poca transparencia con respecto al caso a todo lo que ha pasado que recién ahora estamos tratando de entender. Correcto. Ya van dos. Dos casos. ¿No? Claro. El primero, el señor Ramírez.
es una decisión autónoma donde no tiene incidencia el Poder Ejecutivo. Tan autónoma como la salida del señor Vela y el señor Pérez. No tiene incidencia el Poder Ejecutivo. Sí hubo una respuesta política que me pareció pertinente, por cierto. No se ha resquebrajado el sistema de defensa del interés del Estado. O sea, no ha habido ningún cambio sustantivo que agrave su recomposición frente a la representación de defensa de los intereses del Estado. No ha habido eso. Y lo segundo, ¿qué transparencia, Patricia? Hacia aquí no ha habido nada oscuro. Son actividades públicas, están registradas. No ha habido ninguna negociación, ningún contrato, nada de eso. Pero simplemente ha habido un espacio de información, el cual se ha esclarecido y en buena hora. Bueno, cuando no se nos comunicó. Cuando ese es el tema. se fue a Ciadi, nadie explicó todos estos intentos que creo que, no sé, Premier Ceballos, ustedes se han caracterizado por defender la transparencia. Y claro, no se trata de un caso pequeñito, acá la información ha salido casos grande de corrupción, con contradicciones entre funcionarios, con gente que dice yo sí, tú no, tú me pediste, tú me llamaste, tú exigiste, tú hiciste lo que no debías. Y al final 4 ministros fuera y esperemos que sea un impasse que puedan resolver. Pero ¿qué nos garantiza, señor Ceballos, que dentro de 20 días, que ese es el promedio que le duran ministros, no tengamos otra caída por una razón aparentemente inexplicable? Porque le pedimos como ciudadanos que nos dé una explicación, porque salió el ministro tal o cual y no la puede articular. No, es que no hay que no hay una explicación, pues. Permítame, pública. No adjetivice mi comentario. No es que no tenga explicación. Yo les traigo una respuesta corporativa como gobierno. ¿Era necesario acudir a un refresco del gabinete? Sí. ¿Es un nuevo escenario político? Sí. ¿No se podrían haber refrescado en abril, ministro? ¿La designación de un ministro es política? Sí. ¿La evaluación de ministro es política? También. ¿La designación de ministro es política? También. Está en el fuero de la responsabilidad política. Una pregunta puntual. ¿Por qué la designación de la señora Vilca en el Ministerio de Energía y Minas cuando, recordemos, dejó el viceministerio en el gobierno de Ollantumala por muy serios cuestionamientos por su participación en la minería informal, y ahora la ponemos en un sector crítico que se supone debe administrar precisamente ese tema, el de la minería? Sí, se ha revisado todos los antecedentes de cada uno de los ministros y efectivamente hubo 2 observaciones, una por estar comprometida aparentemente con minería informal y otra en minería formal que aparentemente no lo hubiera declarado. Y por este último es que se vio obligada a retirarse del cargo. Obviamente han pasado cerca más de 10 años. O sea, todo el mundo tiene derecho a rehabilitarse, pero más allá de ello, creo que su performance, su competencia y actitud para el manejo de temas mineros, creo que no están en precisamente su compromiso con un sector informal del sector, es lo que la cuestiona. Miren, en principio, déjenla trabajar y obsérvenla si en algún momento tiene alguna inclinación a favor o en desmérito de algún sector. Pero en principio creo que los argumentos académicos, profesionales para esta designación son solventes. Ministro Ceballos, nos está hablando sobre un refrescar el gobierno y aparentemente esto tiene que ver con 4 rostros nuevos. Pero fuera de este aspecto de personas, ¿hay un refrescar como propuestas, como contenido? ¿Está preparando usted un discurso sobre política general para el Congreso próximo? ¿Puede adelantarnos algo de lo que es refrescar como compromiso con la gestión y como políticas públicas? Mire, lo que dispone el 135 de la Constitución es preciso. Tenemos que ir a dar cuenta de todos los actos ejecutivos que hayamos dispuesto en el interregno parlamentario. Y lo segundo, también vamos a dar cuenta de los 67 decretos de urgencia que hemos emitido en este periodo. Las políticas públicas no van a variar, se mantienen incólumes. Ha habido cambio de... ¿Propuestas nuevas, algo que signifique refrescar? Porque lo que ha dicho hasta ahora es una necesidad institucional, pero no se ve ahí innovación política. No, refrescar significa liderar un nuevo proceso, darle un impulso a determinadas áreas específicas de cada sector. O sea, y eso significa con una nueva performance. Viene un nuevo ministro de Estado, tiene una perspectiva diferente a la anterior, le interesa focalizar su atención en otro sector. O sea, eso es lo que se quiere. ¿El sector salud también no le parecía un momento para refrescarlo por los cuestionamientos muy serios a las políticas públicas en esa materia de salud pública y de tener hospitales que o no se construyen o se construyen mal o se terminan construyendo y nunca se entregan? Si ya me estás desarrollando por 4 cambios, imagínense cuál sería su comentario sobre 5 cambios. Todo sector público, y más aún cuando está en la esfera política... No, en este momento el refresco, críticos, ¿no? Bueno, todo tipo de críticos. Bueno, tomaremos su sugerencia por otra oportunidad. Muy bien, bueno, ministro, ojalá que la próxima vez manejen los tiempos con un poco más de
dé claridad, porque si es como usted dice, y disculpe, ¿le puedo decir que no me ha convencido? ¿Vale decir que no me ha convencido? Que todavía creo que quedan demasiadas cosas claras. Lo único que sí, quiero que preguntarle, ¿sigue tan seguro de que vamos a ganar en Ciadi? Sí, por supuesto que sí. Y Ciadi, permítame, mi ánimo no es venir a convencerla a usted. He venido, perdóneme discúlpeme la atribución, no soy tan importante, tiene usted toda la razón, no soy importante. Usted sabe que tiene mi mayor aprecio, ¿de acuerdo? Gracias, pero ministro. simplemente quise aprovechar de este espacio para informar al país de lo que ha acontecido. Ya, es una manera de trasladarle mi preocupación porque todavía no queda claro. Todavía no queda claro. Y creo que entonces hagan un esfuerzo mayor por la transparencia que parece no haber habido en este caso, porque que no merece el país es todas estas zozobras en un momento en que el único poder que está al cargo del país, básicamente, es el Poder Ejecutivo. Patricia, nadie... Ustedes no tienen calma... Patricia, no la tenemos nosotros. Nadie es perfecto, todos somos perfectibles, ¿correcto? Y lo segundo, que no quepa la menor duda del posicionamiento sólido que tenemos como gobierno frente a la corrupción. Es indesmayable nuestra actitud y nuestro posicionamiento político. Muy bien, que se noten los actos, ministro, eso siempre es lo que se requiere. Muchísimas gracias al ministro Vicente Ceballos. Ustedes escucharon las respuestas, ustedes son los que las tienen que evaluar. Y no solamente son, ministro, permítame para terminar, digamos, una lectura nuestra acerca de cómo es que es poco creíble que el escándalo de Odebrecht y esta negociación poco transparente haya sido el detonante. Las redes sociales, usted sabe, reaccionan de inmediato y... la totalidad de los colegas que nos están siguiendo también ponen en duda ese argumento. Pero bueno, es la posición del gobierno que usted ha traído acá a esta mesa y se lo agradecemos. Ricardo, es buen tiempo que no nos quede tampoco a nosotros como gobierno y lo respetamos, es democracia. Muy bien, de eso se trata. 9:02 de la mañana, el ministro Vicente Ceballos conversando en RPP, dando las explicaciones que el Perú necesitaba escuchar. Si los convencieron ustedes o no, eso queda en manos del público, que por supuesto tiene toda la libertad y además, Fernando, el criterio para tomar sus propias decisiones. 9:03 de la mañana.